Buenos días, buen domingo. Voy a conversar nada más y nada menos que con Eduardo Fernández, el expresidente del Centro Internacional de Políticas Públicas, IFEDEC. Sí, señora, así es, Correcto. Carlos. ¿Cómo te sientes? Muy bien, Carlos, Ya muy te bien. veo. Además, considero que es un gran honor y un privilegio conversar con ustedes Para mí es este un honor, domingo. privilegio. ¿Cómo están las cosas? Mal. ¿Qué ves tú? ¿Qué vislumbras tú en el país en este momento? Vislumbro, primero, que no logramos salir de esta tragedia de la inflación, que destruye el poder adquisitivo de la gente. La mayoría de los venezolanos está sufriendo mucho como consecuencia de la inflación. Pero además la caída de la economía. El país se ha empobrecido. Además el deterioro de los servicios públicos. ¿Cuánta gente en Venezuela no tiene agua potable para los niños? ¿Cuánta gente no tiene luz eléctrica? Porque nosotros aquí en Caracas estamos como en una burbuja que está un poco más protegida. Y también en Caracas se va el agua y se va la luz. Ahora el país tiene los recursos para vivir mucho mejor de lo que está viviendo. Y tenemos una gran oportunidad el año próximo, 2024, para producir un cambio de gobierno, porque yo creo que el país merece tener un mejor gobierno. Ahora, cuando tú hablas de tener un mejor gobierno, ¿qué es lo que tú plantearías como tesis prioritaria? Pues? Que haya un programa claro y que haya un gran consenso. Todas las encuestas de opinión pública, todas las investigaciones de opinión pública, Carlos, indican que más del 80% de los venezolanos deseamos un cambio político. Y además una cosa muy interesante, queremos que ese cambio político sea pacífico, Claro. democrático, constitucional, electoral. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Presentarle a ese 80% una propuesta de unidad nacional alrededor de un programa que en el IFEDEC, que es un centro de políticas públicas, hemos presentado un programa mínimo que aspiramos a que sea un programa común de todos los venezolanos, porque son 5 cosas, si me permites. Dale. La primera es recomponer la institucionalidad democrática del país. El Poder Judicial, por ejemplo, tener un Poder Judicial autónomo, independiente, honorable, tener una Fuerza Armada apolítica, dedicada a la nación como debe ser y no a un partido político, profundizar la descentralización, o sea, la regionalización y la municipalización del poder público, acercar el poder a los ciudadanos y que los alcaldes tengan recursos económicos y competencias para resolver los problemas. Eso en primer lugar, pero el segundo punto de los 5 es reactivar la economía. ¿Cómo se reactiva la economía? Lo primero que tenemos que hacer es levantar las sanciones. Aparentemente con este gobierno va a ser difícil que se levanten las sanciones, aunque hay negociaciones y sabemos que se está avanzando en algunas cosas, pero hace falta un gobierno que pueda hablar con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Fondo Monetario Internacional, con la Corporación Andina de Fomento y tener los recursos que se necesitan para reactivar la economía. La economía se reactiva con inversiones y las inversiones requieren confianza. El tercer punto es el tema de la pobreza. La República Civil no logró resolver satisfactoriamente el tema de la pobreza. Cuando terminó el siglo pasado, terminó el punto fijismo, todavía había la mitad de la población vivía en situación de pobreza. Hoy eso es muchísimo más elevado. Eso hay que resolverlo, no solamente por razones éticas, por razones morales, sino también por razones de racionalidad económica. La economía necesita un mercado comprador, un mercado consumidor amplio. Y la gente que vive en situación de pobreza no tiene con qué ser parte del mercado comprador. El cuarto punto del programa sería modernizar, mejorar los servicios públicos, garantizarle a los venezolanos gasolina, gas, doméstico, agua, electricidad, pero mucho más todavía salud, educación,
Es decir, seguridad, vialidad. Yo acabo de hacer un viaje, Carlos, a Barcelona y a Cumaná. ¿En campaña? No, aquí en Cumaná no, y en España. ¿En campaña? No, en campaña por el cambio. Ajá. Unas reuniones muy buenas tuvimos, pero es indignante, Carlos, y esto es un resentimiento que yo tengo con los gobiernos de la República Civil, que no hayan terminado la autopista Caracas-Barcelona, que uno pueda montarse en la autopista en Caracas y bajarse en Barcelona con una autopista de 4 canales, con una jardinería en el medio, con hombrillos llenos de estaciones de servicio que tengan gasolina, pero que además tengan baños limpios y bien acondicionados, que además uno pueda comer allí razonablemente. Esa autopista le habían asomado el nombre de Rómulo Betancourt. Ajá. Y aunque sea por honrar la memoria de ese venezolano tan importante que fue Rómulo Betancourt, debían haber terminado esa autopista. Pero tenemos 30 años de socialismo del siglo XXI, o 23. Y resulta que en esos 23 años ha caído sobre Venezuela un aguacero de petrodólares. ¿Cómo es que no han invertido en esa autopista tan fundamental? Y de Barcelona para Cumaná es la misma cosa. Yo recuerdo que en la campaña electoral de 1988 yo tuve un protagonismo importante. Yo decía, si me dan la confianza de ser presidente, yo me empeñaré en construir una carretera turística de primerísima categoría. ¿Todavía está pendiente esa promesa? Y todavía está pendiente eso. Y si te eligen candidato, también está pendiente claro, esa solución de ese problema. Si yo tuviera cualquier influencia que yo pueda tener en un próximo gobierno en Venezuela, la pondría al servicio de eso. Porque también, por ejemplo... ¿Tú quieres ser presidente? Me encantaría contribuir a sacar a Venezuela de la crisis. Si es en la presidencia, en la presidencia. Pero estoy dispuesto a jugar shortstop, centerfield, asesorar, Catcher. contribuir, sí, para que Venezuela salga de esta crisis tan prolongada. Ahora, aquí veo... Bueno, y perdón, eran 5 y dije 4. El quinto punto es eliminar la corrupción. Ya. Estos señores que están gobernando en Venezuela... Me lo vas a decir en la próxima parte. Ok, perfecto. Adelante, mi querido amigo. Bueno, entonces el quinto punto es eliminar la corrupción. Eso es una promesa que hacen todos los políticos en todas las campañas electorales, pero hay que presentar propuestas concretas de cómo hacerlo. ¿Cuáles son? Reducir el tamaño del Estado y reducir la permisería, porque cuando cualquier empresario que quiere montar una empresa tiene que pasar por tantas gestiones, tantas permiserías y tantas cosas, y esas son las ocasiones de pecado y las ocasiones de corrupción. Pero además, educación, formación. ¿Tú te acuerdas de un amigo tuyo y mío llamado Renio Tolina? Claro. Que hacía un esfuerzo de formación cívica, que decía cómo se debía comportar los ciudadanos y tal. Bueno, hacer una gran campaña para enseñar a los venezolanos los valores, el respeto a la propiedad, el respeto a la verdad, a la honestidad, promover los valores. En Estocolmo hice una visita y me llamó la atención mucho que la entrada del metro, hay 2 entradas, una tenía una cola y la otra no. Pregunté y me dijeron, los que están en la cola son los que pagan la entrada. El otro acceso es para los que no tienen con qué pagar. Entonces yo les dije, en Venezuela esa sería la cola que estaría, todo el mundo se metería por ahí. No, un sueco que tiene con qué pagar el metro no se mete por la cola de los que no pagan, hace su cola y paga. Porque desde muy niños los enseñan a respetar los valores, la honestidad, los principios, no se roba, no se mata, no se atropella la dignidad de la persona humana. Y yo creo que en Venezuela nos hace falta un gran esfuerzo de educación cívica. En este momento, si tú vas a evaluar los problemas graves del venezolano y las soluciones, ¿cómo comenzaría?
El primero es que no hay dinero para hacer el mercado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reactivar la economía. Y ¿Cómo? Con las inversiones. Y las inversiones ¿Dónde con están las conciencia. inversiones? En petróleo, en primer lugar. Ajá. ¿Y el petróleo dónde está? En la entraña de la tierra venezolana. Y para sacarlo necesitamos hacer asociaciones internacionales con gente que tenga dinero. Con Estados Unidos. No con Estados Unidos, no, con compañías internacionales. Bueno, Estados Unidos, Chevron, por ejemplo. En Estados Unidos hay compañías Claro. muy importantes, también en Inglaterra, British Petroleum, ¿Cuál Exxon. prefieres tú? Yo creo que sería cuestión de hacer las licitaciones correspondientes para ver lo más conveniente para Venezuela. Pero en esta materia hay que ser muy pragmático. Necesitamos unas inmensas cantidades de dinero para volver a ser un país productor de petróleo y un factor importante en la industria petrolera. Pero el Estado venezolano no tiene ese dinero y si lo tuviera, debería invertirlo en otras cosas como educación, como salud, los hospitales. Tú estás en cuenta, Carlos, del estado de deterioro de los hospitales y de cómo se ha privatizado la salud, porque todo el mundo tiene que llevar al hospital desde las sábanas hasta el bisturí, hasta los antibióticos, hasta los remedios que tienen que... A nivel político, ¿cómo ves tú la oposición venezolana? Yo quisiera que fuera mejor. La verdad es que me encantaría tener una oposición capaz de construir una... Tú no estás vinculado a la oposición. Bueno, Eres opositor. Yo soy un venezolano Pero de oposición. ¿A ti no te gusta la oposición institucional que hay ahora? La formal, la institucional, yo quisiera que fuera mejor. Ajá. Me encantaría que fuera mejor. ¿Por qué? ¿Por qué no es mejor? Porque no son capaces de ponerse de acuerdo para presentarle al país un candidato y un programa. Y ahí no puede intervenir el FIDEC. Claro, y entonces trato de convencerlos, pero están muy distraídos. ¿Tú llegarías a un acuerdo con AE, con todos Primera los, Justicia, con todos con los otros partidos, todos? Con todos los venezolanos. ¿Lo has intentado? He procurado, sí, he procurado, y sobre todo no tanto a nivel de las cúpulas en Caracas, sino a nivel del interior. Me encuentro cada vez que viajo con gente que son de distintos partidos, pero comparten el programa que yo he mencionado y comparten la idea de que no debería haber tanto pleito en la oposición. Fíjate una cosa curiosa, Carlos. El gobierno tiene un candidato y no hace primaria. El gobierno no hace primaria, el candidato Nicolás Maduro y se acabó. ¿Cómo es que la oposición no ha sido capaz de ponerse de acuerdo para presentar un candidato y para presentar un programa que interprete la voluntad de cambio del 80% de los venezolanos? Las propuestas. Ya las dije, las 5 propuestas fundamentales. Y, por ejemplo, cosas concretas como la vialidad. Las cosas concretas. Pues, tú te das cuenta, por ejemplo, tú que vas tanto a Capatárida, en el estado de Falcón. Orgulloso de ir a Capatárida. Que tú eres el hijo ilustre. Primera capital del estado de Falcón. Del gran estado Falcón Zulia. Falcón Y en Venezuela. La gran capital. Cuando eso era capital de Venezuela. Así es. Y tú eres hijo ilustre de Capatárida. ¿Qué hay de las primarias, Eduardo? No sé si se van a dar o si no se van a dar. Yo desde el principio expresé mis reservas frente a las primarias. Dije que lejos de unir a la oposición, la primaria era un escenario para que la oposición se pelearan los unos con los otros, cosa que en efecto ha ocurrido. También advertí que la primaria tenía el problema de que era susceptible a la interferencia del gobierno nacional, como en efecto el gobierno nacional ha estado interfiriendo en el desarrollo de la primaria. Y también dije lo siguiente, la primaria es para elegir al candidato del G4. O sea, es un grupo de 4 partidos, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, que se pusieron de acuerdo para hacer eso y nombraron una comisión, por cierto, una comisión muy distinguida de venezolanos para dirigir el proceso. Pero es el candidato de los partidos. Y yo creo que el país necesita una propuesta presidencial nacional, no partidista. Esta no es la hora de los partidos, esta es la hora de la unión de los venezolanos, de pensar en el interés superior de los venezolanos. Pero puede haber esa situación sin partidos. No, los partidos son importantes, pero no son lo fundamental, porque desgraciadamente en este momento los partidos están muy devaluados en la opinión pública. El gobierno está muy mal, pero los partidos también están mal en las encuestas de opinión pública. La dirigencia de los partidos. La dirigencia de los partidos y los partidos mismos. Y Antes la gente decía, ¿cómo reinvertir
esa dirigencia, ese liderazgo? Tratando de mejorar la calidad de nuestros líderes, de nuestros voceros, tratando de elevar la calidad y la dignidad de la política. No puede ser una política subalterna de ambiciones partidistas o de ambiciones personales. Debe ser un esfuerzo de hacer una política al servicio de la gente, al servicio de los ciudadanos. Bueno, un mensaje final antes de irte. Esperanza, cambio, seriedad. No podemos desaprovechar la oportunidad que nos da el 2024. Es la oportunidad para cambiar al gobierno. La mayoría de nosotros, los venezolanos, queremos cambiar para tener un mejor gobierno y un mejor ambiente político. No podemos desaprovechar esa oportunidad. Lo hicimos hace 6 años. Okay. Si no es Eduardo Fernández, ¿quién sería tu candidato? La nación, lo importante es servir a la nación. Está bien, pero la nación tiene que tener un líder que lo conduzca. El mejor candidato, de repente Carlos Crowe, a lo mejor se anima. No me meta en eso. Yo te meto a ti. No eres el político que tiene que ir allá. Hay que buscar al mejor, al que esté más calificado, al que esté más preparado para ser presidente. Okay. Gracias, Eduardo Fernández. Gracias, Carlos. Como decía Monseñor Velasco, que Dios lo bendiga y me lo componga. Amén. En la próxima parte voy a conversar con el almirante Gilberto Pinto Blanco, gobernador del estado Sucre. Naguará. Bueno, me toca conversar con el almirante Gilberto Pinto Blanco, gobernador del estado Sucre. Me dicen que usted en el estado Sucre no ha hecho ni un sucre. No he hecho ni un sucre. Nada. He hecho miles de sucres. Sí, seguro. Claro, chico. Por ejemplo. Por ejemplo, mira, en la plaza de Río Caribe, por ejemplo, la estatua ecuestre del Gran Mariscal, que bueno, fuimos a la reivindicación con su espada nueva. Unos bandidos en un momento se robaron hasta la espada del Gran Mariscal de Ayacucho, le pusimos su espada, le pusimos su brida, pero bueno, muchísimas gracias por esta invitación. ¿Y los bandidos no lo consiguieron? Sí lo conseguimos y están tras las rejas. ¿Y la espada? Y la espada está puesta bien bonita, hecha por un venezolano. Otra cosa. Se llama David el escultor, quien hizo la reparación. ¿Qué te ocupa y qué te preocupa en este momento, almirante? Bueno, me ocupa verdaderamente, bueno, primeramente corresponderle con ese ideario y en la construcción de el desarrollo y la felicidad de los sucrenses. Esa es una de las cosas más difíciles, administrar felicidad, porque tú eres un proveedor. ¿Hasta dónde has llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Bueno, con unos indicadores muy, pero muy significativos. ¿Qué dicen los indicadores? ¿Qué dicen los indicadores? Bueno, mira, nada más y nada menos te puedo decir que en año y medio hemos logrado operar cerca de 31.500 personas. Hemos logrado revisar y atender cerca de 685.000 consultas médicas. Hemos logrado recuperar cerca de 16 quirófanos. Hemos logrado atender la salud porque es el primer incentivo para poder llevar el desarrollo, para poder llevar la generación de riqueza, para poder llevar una mejor calidad de vida en medio de grandes dificultades. Carlito, hoy quienes estén al frente de funciones públicas, que estén al frente ministeriales, son los más valientes que ha tenido la patria en este momento tan asediado, producto de, bueno, de una persecución financiera, producto, por supuesto, de ese hecho real y tan tóxico y nocivo, no solamente para los revolucionarios, para todos los venezolanos, porque a todos los venezolanos se le impide la reposición de sus inventarios, a todos los venezolanos se les impide reponer una maquinaria que pueda facilitar, atender los temas de servicios públicos, los temas de la salud, los temas de educación. Pero estamos precisamente en el camino correcto de la historia, Carlos, y gracias por la invitación a este programa, avanzando en lo económico, en la reactivación de los puertos en el estado Sucre, hecho trascendental, nosotros podemos decir, ese año 2022. Acuérdate que si no hay billullo, no hay nada. No hay planes, ni proyectos, ni programas. ¿Tiene billullo? Bueno, estamos generándolos. Y estamos generando las condiciones para ello. ¿Con qué? ¿Cómo se genera el billullo, va a decir? ¿Cómo se genera la utilidad o la riqueza y democratizarlo en los servicios públicos? Bueno, precisamente llevando a sus mejores condiciones de productividad
productos, vitrinas y naturales como lo tiene, por ejemplo, el estado Sucre. La pesca, por ejemplo. Todo el pescado que se come en Caracas, en los Andes, en los llanos, viene de Sucre. ¿Por qué? Porque está el 75% del pescado que sale de allí. Hoy por hoy nosotros podemos decirte con indicadores del año 2022 que logramos llevar a un nivel superior la producción de pescado. Fíjate, de los 12 productos que tuvo crecimiento en el año 2022, cuyo Producto Interno Bruto Nacional fue del 15%, de esos 12 productos, 2 le corresponde a una buena parte del estado Sucre. Ah. El tema atún enlatado, creció el 77%. Sardina enlatada, creció el 14.5%. Ahí hubo un problema, que su crecimiento no fue mayor porque aplicamos desde el Ministerio de Pesca y Acuicultura un estudio hídrico, un estudio oceanográfico, biológico, porque teníamos que tener control sobre la biomasa del pescado. Okay. Si tú haces una extracción exagerada, por supuesto que no permite que los alevines, que los pescaditos, las sardinas bebé, no crezcan, entonces no desoben y por tanto no garantizas la reproducción. Pero hemos reactivado la actividad portuaria, por ejemplo. Hemos reactivado, por decirte algunos de los elementos, bueno, la instalación de un consejo de economía productiva. Hemos traído inversionistas chinos, iraníes, sirios, cataríos, turcos. ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué están haciendo? Bueno, unos están procesando pescado, otros están procesando atún, otros están procesando especies, otros están extrayendo y recuperando las salinas de Araya, otros están exportando agregado a las islas del Caribe Oriental, cuya formación es volcánica. Y ellos no tienen cómo construir. Entonces, bueno, estamos nosotros desde allí. Estamos en la recuperación de los servicios públicos. Por ejemplo, en el año 2020, tan difícil, tan crudo que fue, veíamos a la gente caminando. Veíamos a la gente, veíamos a la gente. ¿Por qué la oposición dice que no has hecho nada? ¿La oposición? Dice que no has hecho nada. Ah, bueno, porque ellos ni siquiera aparecen, ellos ni siquiera han aportado. No. La oposición, mira, la oposición siempre va a decir que no hacemos nada, ¿verdad? ¿Pero tú has hecho? Bastante. ¿Sí? Sí, aquí está demostrado. ¿Lo juras? Lo juro. ¿Por quién? Por los sucrenses. Lo juro por quién, por mi honor. ¿Te quieren? Lo juro. ¿Ah? ¿Te quieren los sucrenses? Mira. ¿O te quieren sacar? No, no me quieren sacar. No me quieren sacar porque quieren que siga trabajando por ellos. ¿Por qué? Porque le vamos a seguir entregando. ¿Hasta cuándo vas a trabajar tú por ellos? Bueno, ¿cuánto tiempo aspiras a ser gobernador? Hasta que el pueblo lo decida. Hasta que el pueblo ¿Tú quieres ser presidente también? No. Pues no quiero ser presidente. Tú tienes pinta ambiciosa. No, chico, qué ambicioso. Si yo tengo mi realización ya en la vida. ¿Por qué realización en la vida? Porque llegué al cargo a donde me formé. Fui comandante general de la Armada. Pero ser presidente no es malo. No, yo no quiero ser presidente. Bueno, nosotros tenemos una línea cardinal que es el ideario que dejó el comandante Hugo Chávez. Bueno, adelante. Pero fíjate, el tema de los servicios públicos, por ejemplo. Ahí. No, estos son mis datos sustentados. Acuérdate que la información tiene que estar sustentada. La fuente es esta, ¿verdad? La fuente es que cuando llegamos en el año 2021, nosotros teníamos una ausencia del gas. Estaba la gente cocinando en leña. Y veíamos a esa gente en las carreteras con tal. Yo me fui a un pueblito en Soro. Saludo allá en Soro, que es en el municipio Mariño. Bueno, la gente cocinando en leña, chicos, hasta en los apartamentos. Imagínate tú las muchachas cuando se estuvieran enamorando a alguien y tuviera que ir con ese pelo ahí lleno de humo, ahumado. Entonces, bueno, pero fíjate, en efecto, nosotros hemos en año y medio distribuido 102 millones de litros de gas. Eso suena fácil, ¿verdad? 102 millones de litros de gas, ¿verdad? Pero nosotros dijimos y llegamos allí, en Sucre no se cocina más en leña, excepto para hacer chicharrón, excepto para hacer sancocho. Mientras hacen los sancochos y chicharrones vamos a un receso. Vamos a ese corte con Carlitos Croe, el profesor que me está echando tiro, pero tenemos el escudo del pueblo y de la gestión pública. Echo tiro, pues no pego una. Adelante. Bueno, alguien me decía, ese gobernador almirante Gilberto Pinto habla mucho, pero hace poco. No, al revés. Al revés. Hago más de lo que hablo. Yo creo que
yo creo que la mejor manera de llevar una gestión pública es haciendo. Y haciendo en base a lo que el mismo pueblo, yo le consulté cuáles eran sus necesidades. Ajá. Fíjate, ¿tú sabes qué fue difícil para nosotros, Carlos? Ir a unas elecciones primarias. ¿Por qué? ¿Cómo haces tú para enlodar un compañero? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Construimos un plan de gobierno que lo escribió a puño y letra acá en 1.600 asambleas que hicimos. Bueno, en esta comunidad la prioridad es el agua servida, en esta prioridad es esto, en esta prioridad es esto, en esta prioridad es esto. Bueno, habían comunidades que tenían 3 años cocinando en leña, eso lo solventamos, eso ya quedó en el pasado. Teníamos una sala, teníamos un hospital universitario, tengo que decirlo con toda la verdad, tenía 16 años cerrado. La emergencia del Hospital Central de Cumaná, el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá. ¿Cómo está la juventud allá? La juventud está muy motivada. ¿La niñez? La niñez ha disminuido porque teníamos unos indicadores de mortalidad, incluso infantil. ¿Los adultos? Los adultos están felices. Sí. Están felices. Ya veo que tú estás feliz. Los adultos están felices, los adultos están atendidos, los abuelos están incorporados en el arte, en la cultura, en la pesca. Están en la pesca. Entonces, bueno, no, sí, Carlito, le hemos metido... ¿Qué tiene ahí en esas cartelones? ¿Qué tengo por ahí? No, chicos, mira, nosotros, bueno, en salud, por ejemplo, nosotros le podemos decir a los venezolanos que no es poca cosa haber atendido a 31.500 operaciones, haber atendido cerca de 800.000 consultas entre la red, mira, comunal, la red ambulatoria, la red hospitalaria, haber recuperado los 4 quirófanos de Carúpano que tenían más de 10 años paralizados. Oye, teníamos 15 años sin un tomógrafo, sin un resonador, y hoy estamos instalando el resonador porque hay unos repuestos bien costosos, y el tomógrafo... Estamos en las pruebas funcionales. ¿Qué otra cosa? Hemos colocado más de 40 marcapasos. Implantes cocleares. ¿Tú sabes lo que es un implante coclear? De las personas que nacen sin el sentido auditivo. Bueno, hicimos esos implantes. Hemos colocado cerca de 1.500 pares de lentes. Hemos recuperado 38 ambulatorios. Hemos recuperado 7 CDI, hemos recuperado 60 consultorios populares. Un trabajo conjunto que venimos haciendo con todos los alcaldes, incluso con los de la oposición, para que tú sepas. ¿Oíste? Nosotros hemos también, en materia económica, que es una de las que más preocupa, ¿okay? Nosotros últimamente, Carlos, no sé si has escuchado hablar de las zonas económicas especiales. Y bueno, en Oriente también nos fuimos con una zona económica especial agroalimentaria. Claro. ¿Por qué? Porque la preferencia de la pesca. Y entonces se han creado unos circuitos productivos, como comprende el área de Monaga, que es productora en tubérculo, en raíces y tubérculo, en yuca, más la yuca que se produce en Sucre, crea una vía perfecta. Pero para la exportación. ¿Que hay hambre y delincuencia en Sucre? No hay hambre. Te puedo decir que por los indicadores de movilidad de la SUNAGRO, es el estado que hoy tiene la mayor producción de alimentos y los alimentos en anaqueles. Y en cuanto a los malandros, nosotros lo hemos llamado algunos terroristas armados narcotraficantes colombianos, porque son prácticas colombianas. Todos los países que se hacen frontera tienen una dinámica que prefieren las vías ilegales a las vías legales. Nosotros el año pasado implementamos una ruta marítima, un puente marítimo legal entre la República de Trinidad y Tobago y Venezuela. Tenemos el transporte acuático para pasajeros, que son embarcaciones hechas en Venezuela, hechas en Cumaná, que pueden llegar perfectamente a Trinidad y Tobago. Y había también... Había problemas también con turistas venezolanos en Trinidad, ¿no? Mira, problemas con turistas venezolanos no lo he recibido. No tengo la fuente ni tengo el conocimiento. Pero sí hay un puente marítimo. Otro de los elementos que hemos logrado solucionar para atenuar esa realidad del paso ilegal es la habilitación a través de la embajada, a través de la Cancillería, por instrucciones del presidente, me ordenó llevar una hoja de trabajo con el embajador de Trinidad y Tobago en Venezuela, y ya la visa no tiene que venir desde Guiria, son 16 horas para llegar aquí. Ya
ya automáticamente la pueden hacer por internet. Pueden tener visa por un día, por 3 días, por una semana, por 15 días, por un mes y hasta por 6 meses. Nosotros también nos hemos fajado en la recuperación de los ejes carreteros y viales. Cambiamos el esquema de gestión. Anteriormente, cuando había dinero y no estábamos bajo estas medidas coercitivas, que no teníamos estas presiones, estas persecuciones, todo era reparación por contrato, Carlito. Reparación por contrato. ¿Qué hicimos? Recuperamos nuestras propias plantas de asfalto. Una planta de asfalto que tengo ahorita en funcionamiento de 120 toneladas día y tengo ya a próximo a arrancar una planta de 600 toneladas día. Te tengo que decir, habían espacios que tenían 35 años que no habíamos asfaltado. Bueno, hoy hay asfalto en los 15 municipios del estado Sucre. ¿Ok? Bueno, son uno de los elementos que nos dan cuenta porque que hay avances en cuanto a la municipalización y la territorialización de la economía. Los malandros, le dimos ¡pum! Sí. Le dimos matique café. A por allá fue a parar el conejo. Quería que se iba a salvar, pero la inteligencia popular dimos con él. Por allá... ¿Y dónde está el conejo? Bueno, ahorita está bajo tierra. Es un bandido que estaba por ahí en la zona de Aragua y en la zona de aquí de Caracas, aquí en la cota 905, y fue para allá. ¿Ok? ¿No tuvo cría? A los Malenas. ¿Ah? ¿Conejo no tuvo cría? ¿No tuvo cría? ¿No tuvo cría? Bueno, esas crías ahorita están desarticuladas, ¿ok? Porque también tenemos unas operaciones permanentes con la Fuerza Armada, el Comando Estratégico Operacional. Sucre no se le alquila a nadie, ni a malandro. No se le alquila a malandro. Bueno, ¿cuándo comenzaste tu carrera militar? Mi carrera militar la comencé, mira, a los 11 años, porque estudié en un liceo militar también. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegué yo ahí? ¿Tus padres? No me obligaron. ¿Eran militares? No me obligaron, bueno, familiares, vecinos. Luego de allí me fui a la escuela naval. Fui a la escuela naval y caramba, las personas de color ahí para llegar al almirante le cuesta. Claro. Entonces, bueno, tuve que fajarme, estudiar de noche, estudiar con vela, estudiar con cuye, con un encendedor. Y obtuvimos buenas calificaciones allí, pues estuvimos entre los... Y luego de allí, ¿vale? Después me mandaron, como soy un hombre de servicio, de vocación de servicio, me enviaron a Los Roques como jefe de gobierno del territorio insular Francisco de Miranda. Allí, ¿Qué hiciste en Los ¿qué hicimos allí? Bueno, sentamos las bases, primero para hacer el terminal marítimo, hicimos la pista de aterrizaje, corregimos la pista de aterrizaje, pusimos el primer panel solar que hay en Venezuela, lo pusimos allí. ¿Cómo están Los Roques? Bellísimo, con una ruta turística allí y una asistencia de europeos que visitan de manera... Después de ser gobernador, ¿qué aspiras tú? Después de ser gobernador, seguir sirviendo donde la revolución me indique. Seguir sirviendo donde la revolución, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro me designe a la tarea que tenga que cumplir. Soy un hombre de servicio, soy un hombre que siento realizada, por lo menos mi aspiración profesional, familiar, espiritual, económica todavía no, porque oye, basta que se te piche un caucho porque uno se lleva la mano a la cabeza igualito. Pero estoy dispuesto a servir, mucho tengo que agradecerle a Sucre que me hizo diputado, constituyente, me hizo ministro y por supuesto pues a la revolución bolivariana. Entonces nosotros estamos aquí construyendo patria, construyendo país. En tu liderazgo, en el liderazgo del PSUV, ¿a quién admiras más? Maduro, Diosdado, otros dirigentes. Todo dirigente del PSUV, todo líder del PSUV está enmarcado dentro de la... ¿Hay pleitos internos? ¿No? Ninguno. No. El sentido de unidad nosotros lo hemos entendido como parte de la eficacia revolucionaria, como parte de la manera como en armonía hemos logrado resistir. Hay una perfecta unidad de todos los órganos. ¿Duermes tranquilo? Partido. Absolutamente. ¿Sí? Como un bebé. ¿Ronca? No ronco. ¿Un mensaje antes de irte? Un mensaje para ustedes, todos los venezolanos. Yo creo que es el momento en que vamos a confluir en el interés nacional, en el interés bolivariano, en el interés patriota. La paz no tiene parangón, indistintamente de la clase social, de credo, religión. Y yo creo que hoy Venezuela está más unida que nunca, gracias a ese conductor de victoria que llamamos Nicolás Maduro Moro, el hombre de la paz y el hombre del diálogo. Gracias, gobernador. A usted, profesor Carlos. Usted dice que no le gustaría sustituir a Maduro en la presidencia. Jamás. No quiero. No me gustaría, ni tengo
entre mis planes de vida, porque ya fui realizado como oficial de la Marina de Guerra y estoy al servicio del pueblo, al servicio de la revolución, al servicio de Sucre. Dios bendiga a Sucre, Dios bendiga a Venezuela y bueno, muchísimas gracias al personal técnico que te acompaña aquí y a la producción y dirección de este programa. Gracias, gobernador. Tan escuchado y oído. Gracias, gobernador. Feliz en la próxima parte voy a conversar con Joel Medina, médico anestesiólogo especialista en medicina del dolor. Bueno, ahora cierro el programa con el doctor Joel Medina, médico anestesiólogo, especialista en medicina del dolor. Ni tengo dolor, ni tengo anestesia. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, señor Carlos? ¿Cómo le va? Agradecido por la invitación a este programa. Y Hábleme, mucho si es para educar a los televidentes acerca del dolor crónico. Hábleme de eso. Primero, es importante mencionar a nuestros televidentes que el dolor es una experiencia muy subjetiva, pero a pesar de ser una experiencia desagradable, podemos decir que es vital para la supervivencia del ser humano. Hay que hacer la diferencia del dolor agudo al dolor crónico. El dolor agudo es el que tiene una duración menor a 3 meses, es el dolor que se presenta posterior a un golpe, a una lesión, a un traumatismo o posterior a una cirugía. Pero si ese dolor no se controla de manera adecuada, este dolor se puede perpetuar más de 3 meses y llevar a lo que es el dolor crónico, que inclusive en las últimas clasificación internacional de enfermedades está descrita como una enfermedad, el dolor crónico. ¿Qué final? ¿Y al final? ¿El final del dolor crónico se cura? ¿No se cura? ¿La gente se muere? El dolor crónico, hay una clasificación nueva del dolor crónico. Hay dolores musculoesqueléticos, donde entran los dolores a nivel muscular, a nivel óseo. Está otro tipo de dolores como la fibromialgia. Hay dolores de tipo cáncer, por ejemplo, que en este tipo de situaciones no es tan fácil sacar a un paciente de un dolor agudo a un dolor crónico. A veces el paciente puede tardar meses en tener una mejoría de su dolor crónico. Por supuesto que... ¿Cuáles son los síntomas del dolor crónico? Hay diferentes tipos de dolor. Hay dolor nociceptivo, dolor neuropático. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del dolor a nivel del nervio ciático, esto es un dolor de tipo neuropático, los dolores a nivel lumbar, ¿sí? Que hay que hacer el diagnóstico diferencial porque muchas veces pensamos que todo dolor a nivel de la región lumbar es el nervio ciático cuando puede ser inclusive un dolor muscular. ¿Y los ciáticos y los lumbar tienen cura? Sí, por supuesto que sí. Actualmente hay diferentes estrategias para abordar el dolor, que es uno de los temas que quiero plantear en esta entrevista. Dígalo. Formas de abordar, ¿ok? No solamente es el tratamiento farmacológico, porque las personas piensan que, bueno, van a ir al especialista en dolor y va a tomar un arsenal de medicamentos, pero realmente hay otras estrategias. Hay una estrategias complementarias como por ejemplo la sueroterapia, el ejercicio físico, algo tan fundamental en el ser humano, que el ser humano piensa que, o las personas piensan que el hacer o no ejercicio es algo sin importancia. Muchas enfermedades como por ejemplo, o muchos tratamientos, la primera línea de defensa es el ejercicio físico, como por ejemplo la fibromialgia. La fibromialgia no solamente es el tratamiento farmacológico que se le hace al paciente, sino que el paciente tiene que hacer natación, terapia cognitivo-conductual, tiene que hacer ejercicios que le permitan la relajación. Hay otras estrategias también, como por ejemplo los bloqueos nerviosos, los bloqueos a nivel de diferentes zonas corporales, está la sueroterapia, está la fisioterapia, o sea, actualmente se busca hacer... ¿Qué llama sueroterapia? Esto es una... terapia del suero. Por decirlo, una terapia complementaria al dolor. Muchas veces hay déficit, por ejemplo, de magnesio en el ser humano, y si uno coloca complementario al tratamiento farmacológico un suero que tenga diferentes electrolitos, magnesio, realmente también podemos generar un alivio del dolor. Aquí dice: el dolor crónico puede limitar la calidad de vida y llevar a problemas graves de salud. Es importante buscar tratamiento, además de equilibrar el alivio del dolor con tu seguridad. Sí, es muy importante que
mencionarles a nuestros televidentes que la prevalencia del dolor crónico ha ido en incremento. Y el problema es que no solamente es la sensación desagradable que siente el paciente cuando tiene dolor, sino que altera todas sus esferas, la parte emocional, la parte de relacionarse con los demás seres humanos, porque si una persona tiene un dolor lumbar de 1 año, probablemente no le permita realizar sus actividades recreativas, va a tener un estado de ánimo bajo, va a estar, inclusive puede haber depresión, ansiedad, que esto es todo un círculo vicioso en el que el paciente cae, que muchas veces sacarlo de ese círculo vicioso cuesta. No vamos a decir que no salga. Por supuesto que con las diferentes estrategias que tenemos actualmente salen, pero a veces es bastante complicado. Es operable. Yo tengo un amigo que se operó, tenía dolor en la ciática, no podía vivir y se operó. Y no tiene problema. Siempre hay que individualizar a cada paciente. Cada paciente tiene un umbral de dolor que es muy particular, porque, por ejemplo, lo que a usted le cause dolor, a mí no necesariamente me tiene que producir esa misma intensidad de dolor. Cada persona tiene un dolor individual. Pero más allá de eso es hacer el buen examen físico del paciente. Quiero llamar a la reflexión a todos los televidentes de que no se automediquen, porque muchas veces van a la farmacia y le preguntan al farmacéutico, hey, tengo un dolor a nivel lumbar de 3 meses, ¿qué puedo tomar? Y realmente hay que individualizar al paciente según su patología, porque hay pacientes que, por ejemplo, son hipertensos y tomar un un diclofenac, un ibuprofeno de manera constante y continua no le va a venir bien por todos los efectos adversos. Entonces, lo más recomendable es que acuda al médico especialista en dolor o al médico, en este caso, sea un dolor de muy fuerte intensidad a nivel de huesos, que vayan al traumatólogo y posteriormente el traumatólogo puede referir al médico especialista en dolor. La cuestión es que acuda a que sea ayudado de manera individual y sea colocado el tratamiento de acuerdo a su intensidad del dolor, porque, por ejemplo, un paciente tiene un dolor de muy fuerte intensidad, probablemente con un diclofenac o con un ibuprofeno no va a ceder. Entonces hay que utilizar otras estrategias, otros fármacos de mayor potencia, pero eso es del manejo del médico del dolor. ¿Qué tal del paciente que tiene un dolor de rodilla y lo inyectan con, ¿qué se llama? Ese tipo de... Hay muchas estrategias complementarias, el plasma rico en plaquetas, que se está usando exactamente de un sitio para otro. Eso se saca la sangre al paciente, se centrifuga y hay una parte de esa centrífuga que se le coloca al paciente. ¿Y efectivo? ¿Sí? Por eso invito a que sea la evaluación muy individual. A lo mejor lo que a usted le venga bien, a otros pacientes no le venga bien. No solamente se coloca plasma rico en plaquetas, muchas veces, o estamos viendo con frecuencia, que a muchas personas jóvenes se les está colocando esteroides a nivel de las articulaciones, cuando realmente eso tiene un efecto bien perjudicial cuando estamos tratando a pacientes muy jóvenes, porque eso puede tener desgaste de la articulación, etcétera. Entonces hay otras estrategias. Uno debe empezar generalmente con un tratamiento convencional o clásico, y luego si vamos aumentando, no hay mejoría, van pasando a los bloqueos o al plasma rico en plaquetas, pero hay que individualizar al paciente. Explica a la gente los esteroides. ¿Qué? Los esteroides forman parte del arsenal, en este caso, a lo que respecta a mi especialidad, que es medicina del dolor, muchas veces son usados para disminuir la inflamación en ciertas dolencias. Pero si yo tengo un paciente diabético que no está controlado, eso va a tener alteraciones a nivel hormonal que probablemente va a hacer que sus niveles de glicemia se incrementen y va a terminar obviamente descompensando. Entonces, por eso les invito, un diabético debe tener otras estrategias, o si se le va a medicar un esteroide en un momento en específico, uno debe saber cómo está su glicemia, si está controlado, si está medicado, y en base a eso podemos prescribir un medicamento. Por eso es la importancia de, si tenemos un paciente hipertenso, diabético, con una patología tiroidea o con diferentes patologías, valorar primero qué le funciona mejor o qué le viene bien a mi paciente de manera que lo mantenga estable, porque es irracional que se le coloque a un paciente, por ejemplo, esteroides y termine descompensándolo desde el punto de vista metabólico. ¿Tenemos en Caracas clínicas que puedan ocuparse de tratar el dolor? Por supuesto que sí. Éxito. Por supuesto que sí. Ahorita la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, ellos anualmente ponen un tema, un eslogan anualmente sobre algún tema en específico. Este año habla de la medicina integrativa.
el manejo que se debe hacer de dolor es un manejo multidisciplinar, no solamente respecta al médico especialista en dolor, sino que podemos tener fisioterapeutas, fisiatras, psiquiatras, psicólogos, que van a permitir que el trabajo en conjunto, traumatólogo, va a permitir que darle una mejor calidad de vida al paciente. Porque, como le decía hace un momento, probablemente hay pacientes con dolor crónico que están en depresión. La depresión hace que sus niveles haya una inmunosupresión y obviamente crea un círculo vicioso. ¿Cuándo debemos considerar un dolor crónico para tener una precaución sobre eso? Cuando lo ideal es que si el paciente padece de un dolor agudo, sea tratado de manera adecuada, de acuerdo a su intensidad del dolor, de acuerdo a su patología, si tiene alguna patología. Y cuando este excede los 3 meses, ya estamos hablando de una enfermedad. Ahorita me preguntabas que si tenemos clínicas del dolor, por supuesto que tenemos. ¿Dónde tiene que acudir la gente? Sí, particularmente, nosotros tenemos una unidad de medicina integrativa y terapia del dolor, que esa la manejamos nosotros. Está ubicada en Centro Seguros La Paz, acá en Caracas. Hay otras también, en otras clínicas grandes de la ciudad, que les va a permitir o les va a brindar diferentes alternativas para los pacientes. Aquí dice, ¿dónde me duele si tengo dolor crónico? Bueno, lo ideal es que... ¿En cualquier parte? ¿Ah? ¿En cualquier parte? La persona puede tener dolor en cualquier parte del cuerpo. En cualquier parte del cuerpo. Sí, por supuesto, hay muchos pacientes que les duele absolutamente todo. Hay pacientes que llenan de consulta, doctor, me duele la mano, me duele el pecho, me duele la región de los glúteos, están deprimidas. Generalmente cumple con ciertos... ¿Y estos dolores cuál es el más peligroso? La fibromialgia es uno de los dolores que hasta ahora tiene como mayor incidencia en mucha población, más que todo en la población femenina, y que hace que la calidad de vida de los pacientes sea un desastre. ¿La qué? O sea, la fibromialgia, ¿En qué consiste? que es una enfermedad en la cual los pacientes tienen dolor generalizado, tiene ciertos puntos. Hay ciertos puntos en los cuales el paciente tiene dolor en la región de la palma, en ciertas articulaciones, y además el paciente generalmente tiene una alta carga de estrés, el paciente tiene problemas gastrointestinales, el paciente no duerme bien, está depresivo. O sea, para uno diagnosticar a un paciente con fibromialgia tiene que cumplir ciertos criterios valorados por el médico especialista en dolor o por el reumatólogo y que le van a dar el diagnóstico como tal, pero son pacientes que tratarlos es bastante difícil y que, como le comentaba anteriormente, no solamente es el tratamiento farmacológico, sino que es el ejercicio, que es sumamente importante. Hay un sistema de un aparato que la gente lo introducen ahí para que se le cure el dolor, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Un tratamiento de esos que utilizan aquí en Caracas. Hay uno que está ubicado en el San Ignacio, pero esto realmente no sé de qué trata el tratamiento, pero supongo yo que debe ser alguna de las alternativas complementarias para aliviar el dolor. Puede ser sueroterapia, terapia cognitivo-conductual. Está inclusive, hay pacientes que en el postoperatorio se manda una cámara hiperbárica que hace que están yendo mucho a lo hiperbárico. Que sus niveles... ¿Eso es bueno o es malo? Eso tiene su indicación, ¿ok? Lo bueno es que sea indicado de forma individual y que el paciente acuda, eso mejora los niveles de oxígeno y hace que el paciente tenga mejor calidad de vida. Consejo final. El consejo final para todos nuestros televidentes, si padece de un dolor agudo, no lo deje trascender más de 3 meses y acuda al especialista en dolor. Estoy completamente a la orden en Umitet, que está ubicado en la Clínica Noreste. ¿El dolor de cabeza es malo? Cuando no es tratado puede llevar a incapacidad, inclusive pérdida de la productividad de cada persona, porque una persona con dolor de cabeza no va a tener todos esos dolores. Si no son tratados de manera adecuada, llevan a pérdida de la productividad de cada persona. Bueno, muchas gracias, doctor. Para servirle, que esté muy bien. Muchas gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.